la Navidad muchos tenemos la costumbre de dar y también de recibir regalos. Y algunos de nosotros nos emocionamos muchísimo al recibir nuestros regalos. Es más, si pudiera describir esta emoción en solo 35 segundos, yo lo hiciera de esta forma. I think they're excited. ¿Cuál es el regalo que más espera usted esta Navidad? Yo creo que para muchos nuestro deseo es un nuevo comienzo. Algunos de nosotros, a la mitad de diciembre, al final de otro año y a punto de empezar un año nuevo, quizás su pregunta es de que quizás el año 2020, quizá el año 2020 finalmente será mi año. Tal vez dice, este es el año en que podamos comprar casa. Quizá dice, tal vez el 2020 es el año que por fin salgo de la deuda. O el año que por fin arreglo mi matrimonio. Hermana, no mire a su esposo. Puede ser que usted ha estado esperando un nuevo comienzo para su vida. Pero los nuevos comienzos son difíciles de lograr. Porque algunos de ustedes, hasta pensar de un nuevo comienzo es complicado. Porque sienten que los años se le han ido. El avión se les voló. Algunos han esperado años, otros décadas. Me estás escuchando ahora mismo y quieres creer que un nuevo comienzo es posible para ti, pero te cuesta poder creerlo. La mayoría de nosotros no es que no tenemos la voluntad o las ganas de ser mejores, pero nos hace falta el conocimiento de cómo. Hoy veremos en Isaías 59 y 61, entonces si tiene su Biblia, lo invito para que voltee a Isaías 59. Veremos que nadie necesita un nuevo comienzo como Israel, la nación de Israel. Isaías describe a la nación de Israel como una nación al borde del abismo. Entonces hoy lo que veremos es que Israel falló. También veremos que Israel falló. ¿Y qué podemos nosotros aprender de todo esto? Entonces, si tiene su bolígrafo y le gusta tomar notas, el punto número 1 es el siguiente: Israel falló. Entonces, si estamos viendo en Isaías 59, verso 3, dice así. Isaías proclama: las manos de ustedes son manos de asesinos. Y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. ¿Y qué demanda, verdad? Verso 4 dice: a nadie le importa ser justo y honorado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. ¡Wow! El profeta demanda a la nación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tan fuerte la demanda? ¿Qué no estamos hablando de Israel, el pueblo escogido de Dios?
¿Cómo llegaron a este estado? Isaías, lo admito, puede ser un poco difícil para leer para ustedes que han intentado o lo han hecho, saben de lo que hablo. Puede ser un poquito difícil de leer, mucho menos entender. Porque Isaías, como cualquier otro libro de la Biblia, ocurre dentro de un contexto sociopolítico, histórico, geográfico y literario. Todo eso para decir, ¿por qué cuando Isaías aparece en la escena? ¿Por qué lo hizo cuando lo hizo? Y cuando lo hizo, ¿por qué dijo las cosas que dijo Isaías? Entonces, entendemos que Isaías no aparece de la nada. No. Mira, había una situación en Israel que se había estado gestando por los últimos alrededor de 200 años. Y por eso, si no estamos al tanto de la situación geopolítica en este momento, puede ser difícil entender lo que Dios le quiso decir a Israel en ese momento y a nosotros hoy en día. Entonces, en el primer versículo de Isaías, estamos hablando de Isaías capítulo 1, versículo 1, dice así: estas son las visiones que tuvo Isaías durante los años en que Usías, Jotam, Acaz, Ezequías eran reyes de Judá. Esto es muy importante, entonces le pido que ponga atención, por favor. Ponga atención. Cuando leemos la historia de estos reyes en el libro de Segundo de Reyes, por eso se llaman esos libros Reyes, porque nos dice de la historia de estos reyes. Nos dice lo siguiente: estos 4 reyes, Usías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Dice que Jotam hizo también lo que era agradable a los ojos del Señor. Ezequías también hizo lo agradable a los ojos del Señor. Pero Acaz no hizo lo agradable o lo que era agradable en los ojos del Señor. Sucede que la era de Acaz es diferente a las que la preceden y también las que siguen. Acaz tuvo poco interés de conocer o servir al Señor y se entregó por completo al paganismo. Segunda de Reyes nos dice lo siguiente: hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¿Sabe lo que es esto? Mira, las naciones paganas alrededor de Israel le rendían culto a un Dios en particular. Su estatua medía varios pies de alto, fue hecha de hierro y fue ahuecada por dentro. Es por eso que después así le podían echar leña adentro de este Dios pagano. Después de echarle leña, la encendían. Y cuando ardía con un calor feroz, después tomaban a los bebés recién nacidos, se arrimaban a esta estatua, los echaban en el fuego. Uno se pregunta, ¿cómo es que el rey de Israel ha llegado a este punto? ¿Por qué Acaz? ¿Por qué cometer tales atrocidades? En el capítulo 59, verso 9, Isaías, por eso dice: por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad.
Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en las tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía, trompezamos como si estuviera en lo oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Judá es juzgado por los pecados que Acaz introdujo, y el reino es atacado por todos lados. Desde el sur, por el reino de Edom; por el oeste, los filisteos; desde el norte, Aram. Acaz se dedicó a los dioses paganos en la esperanza de que por fin algún dios quizá lo pudiera salvar. Y aun si en una ocasión Isaías se le arrima a este rey y dice: el Señor se está dirigiendo otra vez a ti, Acaz. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal. Este es el profeta Isaías hablándole al rey. Oye, por favor, pídale al Señor tu Dios que te dé una señal. Y mira, pida lo que quieras, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor y ni le pediré nada. Nosotros vemos este tipo de historia y decimos: pues ay, qué ciego Acaz. Pero la verdad es que muchos de nosotros en algún momento u otro hemos hecho la misma cosa. Cuando tú no has querido saber de Dios, sabiendo lo bueno para tu vida, has preferido lo malo. En el proceso, Israel pierde su independencia. Se les permite operar como una nación, pero solo como un sirviente bajo del control de la Asiria pagana. Acaz le había pedido a Asiria que lo salvara. Él lo salvó, pero a un alto precio. En solo 16 años, Acaz exitosamente se convierte en el padre del paganismo institucionalizado en Israel, y también en la persona responsable de poner a fin la libertad de la nación. Acaz no hizo lo que era agradable en los ojos del Señor. Un pastor me decía: Joseph, sin will take you further than you wanted to go. It will keep you longer than you wanted to stay. And it will cost you more than you wanted to pay. El precio del pecado o el pecado te lleva más allá de lo que tú querías ir, te detiene más tiempo de lo que tú querías quedarte y te cuesta más de lo que tú querías pagar. Nadie necesita un nuevo comienzo, así como la nación de Israel. Y es difícil para nosotros entender esto, porque estamos tan lejos de esa fecha. Es difícil entender cómo se sintió Israel en ese momento. Estaban tan lejos ellos de donde deberían estar. ¿Alguna vez te has despertado de tu rutina y también te encuentras tan lejos de donde deberías estar? Dios, ¿cómo llegué aquí? Yo sí, en el 2010 me mudé para Texas en la esperanza de un día empezar mis estudios, mi preparación en el Seminario Teológico de Dallas. Y también me mudé para acá por una muchacha que había conocido.
O sea, ¿por qué otra razón un muchacho en sus 5 sentidos se va de todo lo que conoce para irse al otro lado del país? Pues claro, bueno, cuando llegué quebramos en 5 meses. También hubo problemas con transferir mis licencias financieras desde el estado de la Florida a Texas. Entonces estuve sin trabajo por casi 10 meses. Ya no tenía novia, se me había acabado el dinero, tampoco tenía trabajo. Me sentía aplastado, desdichado, desilusionado. Y déjame decirte que la visión de Dios para tu vida puede aparecer como solamente una ilusión cuando estás tratando de sobrevivir. En el capítulo 59, la situación está malísima. Israel se suponía que era la luz del mundo. Mira, no tiene que voltear ahí, pero es Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice Moisés a la nación: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer toda sabiduría, toda tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. En otras palabras, tu trabajo, tu función como nación de Israel con la palabra de Dios es ser la luz del mundo. Cuando estas naciones, dice Moisés, se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es este pueblo de esta gran nación. Hubieran sido la luz del mundo. Se suponía que fuesen diferentes, pero al fin fueron como todos los demás. ¿Y sabe qué? Cuando tú eres como todos los demás, ¿sabes en lo que te conviertes? Como todos los demás. Imagínate usted como uno de esos judíos en aquel entonces, bajo opresión espiritual y gubernamental, derrotado. Te preguntas: ¿se sentaría un rey sobre un trono en Jerusalén de nuevo? ¿Lograríamos algún día quizás ser la luz del mundo? Punto número 2. Israel falló, pero Israel también prevaleció. Es obvio que Israel falló como nación. A los aproximadamente 130 años después de este tiempo, Jerusalén sería envuelto en llamas, sus príncipes serían asesinados ante los ojos de su padre, el rey, y al rey, después de asesinarle a sus hijos ante sus propios ojos, después le sacarían los ojos y lo llevarían en cadenas como un prisionero de guerra a Babilonia. Joseph. Israel prevaleció. Mira, versículo 20 del capítulo 59. Dios habla una vez más por medio de Isaías y proclama: dice el Señor, el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar. Cuando Jesús aparece a principios del primer siglo, se encuentra dentro de un mundo judío hambriento para la revolución del derrocamiento del rey Herodes y Augusto César, sus opresores actuales. Dentro de este contexto, en un mundo de puntillas con esperanza, es donde Jesús empezó a anunciar que Dios finalmente se estaba convirtiendo en el rey sobre el mundo.
Es más, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, la primera cosa que vemos salir de la boca de Jesús en Marcos 1:15 es: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Para la decepción de muchos de sus contemporáneos, esta esperanza no era únicamente política. Según el Evangelio de Isaías, el reino de Dios fue más allá de la revolución militar. Hablaba del derrotar el pecado, el mal, el regreso de Dios a su querida ciudad Jerusalén. Resulta que el reino en cuestión no es de ideas abstractas, ni de un nuevo tipo de religión, experiencia espiritual, un nuevo código moral. No fue una crítica o agenda sociológica. Se trataba de que la historia de Israel había llegado a su punto culminante y por fin iba marchando hacia su momento decisivo. A Jesús de Nazaret, Dios en carne y hueso, como redentor, era lleno de la convicción de que Él tenía un papel particular para desempeñar en todo esto. Es por eso que Jesús, a los 12 años de edad, podría defender sus acciones en el templo ante mamá y su padrastro, diciendo: oye, ¿qué no saben ustedes que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Por medio de Jesús, el reino estaba entrando en la historia. Invitaba a sus oyentes, incluso tú, incluso yo, para ser Israel de una distinta manera, y no por medio de sus acciones militares inútiles. Les dijo a sus oyentes que abandonaran sus agendas y confiar en Él por las de Él. Su forma de ser Israel, su forma de traer el reino, su agenda. Ofreció una manera completamente arriesgada de ser Israel. La forma de poner la otra mejilla, la forma de ir la segunda milla, la forma de perder tu vida para ganarla y tomar tu cruz cada día. Tomar tu cruz y seguir a Jesús significaba abrazar la vocación completamente arriesgada. ¿De qué? De ser tú y yo la luz del mundo. El momento de restauración había llegado y Él, Jesús, convocó a sus audiencias para compartirlo y disfrutarlo. Incluso tú, incluso yo. Siguiendo a Jesús, tú puedes tener un nuevo comienzo. Israel como reino falló, pero Israel, su rey representante, prevaleció. Es bueno saber todo esto, Joseph. Pero ¿por qué es importante para mí hoy? Today. Cuando yo salga de aquí, ¿cómo quiere la palabra de Dios que yo salga? Tú puedes tener un nuevo comienzo, pero déjame decirte que los nuevos comienzos son difíciles. Y son difíciles primordialmente porque somos criaturas de hábito. Hacemos las cosas que hacemos de la forma de la que las hacemos, porque simplemente es una rutina, es una costumbre, es todo lo que sabemos.
no entendemos si quizá hay una alternativa. Incluso cuando lo que hacemos produce resultados negativos. Es por eso que el cambio puede ser aterrador, porque no conoces otro resultado. Entonces, Joseph, ¿por qué es difícil el cambio? Es difícil, número uno, porque no estamos seguros del resultado. Sencillamente, el camino al cambio comienza con el miedo de lo desconocido. Si usted es un esposo intentando de cambiar por el bien de la salud de su matrimonio, el cambio significa ser entregado. Esto causa un crisis interno, porque significa adoptar una nueva forma de ser, una nueva forma no probada, para la que el resultado es desconocido en este momento, en el tiempo. El cambio es difícil porque no estamos seguros del resultado. Déjame asegurarle, no necesita necesariamente saber el resultado. El cambio requiere que admitas que la respuesta está fuera de ti. ¿Cómo es eso, Joseph? Mira, cualquier persona que haya sido o asistido a los alcohólicos anónimos, los drogadictos anónimos o cualquiera de los anónimos, te pueda decir que el cambio significa creer que la respuesta no está en mí, que necesito creer en algo más allá de lo que yo sé. Cuando crees que la respuesta se encuentra en ti, que puedes hacerlo todo por tu cuenta, que no necesitas la ayuda de otros, que todo lo que necesitas es hacerte fuerte o ajustar el alarma para despertarte un poquito más temprano o dormirte un poquito más tarde. Eso es orgullo. ¿Y ya sabes lo que es el orgullo? Es ignorar la soberanía de Dios y reclamar arrogantemente la autoridad y el poder sobre las cosas de las cuales tú no tienes el control. El cambio requiere que admitas que la respuesta está fuera de ti. Eso significa ejercer fe. Tú puedes tener fe en un Dios todopoderoso. Creer que solo porque un cierto conjunto de patrones que ahora dominan tu rutina, no necesariamente quiere decir que estas cosas tienen la capacidad para dominar tu vida. Los nuevos comienzos pueden ser aterradores porque los resultados son desconocidos. Nuevos comienzos requieren fe. Entonces, ¿cómo puedo comenzar, Joseph? ¿Cómo puedo comenzar mi nuevo comienzo? Número uno, comienza a abrirte sobre lo que más proteges. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de abuso normalmente no confían en otra gente. Y precisamente porque se están protegiendo de que alguien más en el futuro les cause ese mismo tipo de abuso. Las personas con baja autoestima tienen una baja visión de ellos mismos. En parte porque no están seguros de que otros los aprecian. Así que se aferran a sus pensamientos negativos y sus inseguridades, y eso es lo que domina su mente. Para las personas que luchan con estas cosas o otras cosas,
la cosa a la cual más te aferras, resulta que es la cosa que más te mantiene atascado. ¿Sabe? Esto arruina relaciones, te impide que tú puedas estar cerca a otra persona, incluso sea tu esposa o tu esposo. Su familia, amigos, te impides que tú puedas ser una persona sana y te hace en una persona incapaz de disfrutar a las personas que Dios ha traído en tu vida. Ábrete. Comienza a abrirte. Si solo es un poquito. Para algunos de ustedes eso es, si abrirse un poquito, aún es muy difícil. Quizá necesita la ayuda de su iglesia. ¿Sabe que esta iglesia, su iglesia, Stonebriar, ofrece guianza pastoral? Si aún necesita más ayuda, le podemos hacer un referido y usted puede aplicar para un referido a un consejero. Puede ser un consejero cristiano. Para algunos de nosotros ya necesitamos ayuda a través de otras personas. Tú puedes también unirte a un grupo de crecimiento. Tal vez sea tan sencillo para tener el valor que creer que tú tienes un mayor propósito y significado. Pero un nuevo comienzo solo es eso. Solamente es un comienzo. No es el resultado final. El nuevo comienzo para Israel empezó esa Nochebuena que Cristo entró al mundo. La historia todavía se está escribiendo y llegará la historia a su punto culminante. Nos ha de entender que hay un clímax, un punto culminante en la historia donde Dios por fin mostrará a todo pecado, a todo mal, a toda cosa que te mantiene atascada, a todo pensamiento que plaga tu mente. Que llegará el momento donde todo eso tendrá su fin. Tú puedes empezar a tener un nuevo comienzo hoy. Mira cómo termina Isaías. En el capítulo 61, se lo quiero leer. En la profecía de Isaías, en el capítulo 61, por medio de la profecía, habla el Mesías. Habla Jesús. En Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, fíjase, anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar los dolientes. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. En Lucas capítulo 4, Jesús entra a una sinagoga, lee esta parte de la escritura y después con toda autoridad dice: esto hoy
se ha cumplido.